Mi viejo café, tiempo para disfrutar. Presenta Un café con Mariloli hoy está dedicado a un hombre cuya pasión ha sido la televisión. Teoría y práctica desarrollada en Grupo Televisa. Esposo, padre, abuelo, bisabuelo y gran amigo. Carlos Salinas Saucedo. Y nosotros continuamos en Un Café con Mariloli. Digo continuamos porque nos quedamos en una primera parte muy de familia. Vamos a entrar a la parte profesional, pero hay 6 generaciones en la vida de don Carlos. Este chiquillo es la sexta generación. La sexta generación. La sexta generación. Y Sexta, aquí está sexta. también pues su Eso. esposa. Gracias, doña Margarita, muy amable, porque supimos que ha sido una gran asistente en su vida, don Carlos, y que creo que es algo básico en la vida, el tener una esposa que siempre lo acompañó, que se convirtió, como decía, en una gran asistente. Y Así esto al es. final es la vida. Gracias, Máximo, por acompañarnos. Gracias, Máximo. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Le Diles encantó adiós. la luz. Muy bien. Don Carlos, nos quedamos Gracias, Margarita. en el último, bueno, ahora sí que en Sí. el programa anterior, pero la última parte fue ya adentrándonos a la vida profesional. Así es. ¿Cómo llega a Televisa entonces? Por el publicista que fue su Por el compañero. publicista que fue mi ¿Y cómo compañero. se fue enamorando de la tele? Porque es algo muy especial. Era un reto muy especial. Yo veía mucho cine. Mi madre y mi abuela me llevaban casi diario al cine. ¿A poco? Allá en Santa María íbamos un día al Majestic, otro día al Rivoli, otro al Roxy, otro al Lux y otro al Universal. Íbamos recorriendo los cines. Ellas trabajaban en la mañana en cosas de costura y demás, y en Sí. la tarde nos íbamos al cine. Y yo en la mañana estaba en la escuela. ¿Cuál era su película favorita en ese No, hombre, tiempo? yo vi Cualquiera. Gungadin, Boyest, Tarzán, King Kong. Era lo que había en las películas de Sí. Los Lanceros de Bengala, El Ladrón de Bagdad. No, hombre, me las sabía yo todas. Y los musicales, y a mi abuela le gustaba mucho Fred Astaire, era fan de Fred Astaire. Entonces, yo creo que por ahí me salió, por un lado, el gusto. Por el otro lado, mi padre, como dibujante, tenía el radio puesto. Ah. Y entonces me ponían los programas cuando los horarios lo permitían, y pues, Cricri pues era mi ídolo, el tío Polito, una chiquitilla que cantaba que se llamaba Mina Mina, que no fue muy famosa, y los programas que los catedráticos, etcétera, etcétera. Y entonces gentes que después fueron mis amigos, como el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, yo les escuchaba trabajando y en fin, pero era mi mundo aquel de fantasía, en el que yo creía mucho y me encantaba. Te digo, el radio yo le tengo un gran respeto, un gran cariño. ¿Y usted de siempre fue productor? Empecé, sí, estudié producción de televisión con Roberto Kenny, con Guillermo González Camarena, cómo hacer programas, cómo hacer comerciales, cómo hacer documentales, cómo hacer aquello. Pero claro, había un proceso, como nada más estaba el béisbol, pues había que darle continuidad y meter películas, etcétera. Y cuando empezaron los programas, pues fue muy agradable porque eran los programas de radio, la gran mayoría, con cámaras enfrente, como actualmente algunas estaciones Sí, lo hacen. así es. Pero entonces lo que hacían, por ejemplo, el profesor Colgate, que lo hacía un señor Nono Arzo, era el concurso, etcétera. Pues lo hacían en radio normal, con los micrófonos, el público y bla, bla, bla. Acá ya se vestía con su toga y se ponía su birrete y ya se movía. Ya. Entonces empezaba todo. Mira, hay un programa muy especial que se llamó La Banda de Huipanguillo. Para dar una idea más completa de la transición del radio a la televisión. Ese programa empezó, lo hacía Ferrusquilla, y era una familia de un pueblito, un matrimonio, y los personajes de Huipanguillo, de un pueblito. Estaba el maestro Bandino, que tenía su orquesta, su banda, perdón, el señor de la ley, el naranjero, que era el sobrino, la bardoviana, que era la esposa, en fin.
Entonces armaban una trama y lo pasaban en radio, normal, con sus micrófonos sentados en sillas. Pero empezó a tener mucho éxito. Entonces decidieron ponerlo en el Teatro Estudio del radio. Entonces se vistieron de indígenas, de inditos, etcétera, y empezaron con sus micrófonos, etcétera, pero ya vestidos y el naranjero con su... Y había un personaje que se llamaba el burro de las 11 y llevaron un burro. Entonces lo hacían en radio. Cuando empieza la televisión, pues lo hacen exactamente igual, pero era un estudio con sillas, un frente, un kiosco, y ahí se movían, ya no con micrófono, pero con los booms alrededor, y ahí se movían y hacían el programa, pero igual que en radio. Pero entonces llegó un momento en que había necesidad de que estuviera o la casa de Pardoviana o la delegación del pueblo. Sí. Entonces empezó a poner un cuartito al lado, un cuartito al otro lado, ¿ves? Empezaron a quitarse las butacas, empezaron a poner discos de risa, que eran malísimos, pero en fin se ponían, ¿me entiendes? Y entonces así empezó a desarrollarse y al final ya era un programa estructurado con 4 o 5 sets, con diferentes personajes, tramas. Un día los traje a la villa, llegó el 12 de diciembre y entonces vinieron en tren a la Basílica y entonces me acuerdo, me da mucha risa porque decían, ¿y a dónde vamos a llegar? A la casa de la comadre, pues donde hay una misionera que se llama La Fe. Es como si ahorita dijeras, en la esquina del Oxxo, Sí. es a donde viven. Esa era una situación. Y al final, lo que pasa es que era muy rudimentario. Al final el tren era un cajón de madera donde se subían y tenía su barandal y se despedían. Ya. Pero atrás del cajón había un panel. Y en el panel estaba pintado el tren completo que se iba perdiendo en perspectiva. Con gis lo hacían. Así empezamos a hacer las cosas. Pero pues era tan mala la imagen que la gente le gustaba, le agradaba y llegaba a tener buenos ratings y llegaba a tener patrocinadores. Claro. Obviamente. Ahora, ¿cuál fue el primer programa que a usted ya le encargan como productor y que Como le dicen, productor, Carlos, vas al frente de...? Telebazar, con Carlos Pickering. Se vendían cosas por televisión. O sea, lo que hoy todas las noches, todas las Sí, actuaciones sí, sí, marchan, sí, lo sí, hicimos sí. nosotros por primera vez, pero con otro sentido. Se vendían no cosas en serie, sino estábamos buscando toda la semana algo que fuera original, que entretuviese a la gente. Entonces, Carlos Pickering, por ejemplo, buscábamos un ataúd y lo llevábamos y lo poníamos. Y decía Carlos, este ataúd está en venta porque la persona que lo compró siempre no se murió. Pero miren, es muy cómodo. Y se metía al ataúd y decía, pues usted va a estar usted muy confortable. ¡Qué cosa! Sí, pero le agradaba a la gente. La gente se entretenía con Ya. eso, ¿no? Y al final, había un entrenador de perros, Rojo de la Vega, muy conocido, y vendía cachorritos de diferentes perros. Y me llevaba don Luis de Llano a Julisa y a Luisito, de 7 años, 8 o 9, a enseñar a los perritos en cámara. Imagínate los años que hace de eso. Luis ya está bien grande. Julisa, pues ya tiene sus años también. Sí. Y fueron de niños. Fue el primer programa. El segundo programa fue muy interesante porque lo hacía Luis Espota, que era un escritor de primera, Solana, Rafael Solana y Carlos Pickering también. Entonces se llamaba Tribunal Cinematográfico y juzgaban una película de estreno. Ya. Carlos era el juez y los otros era el fiscal y el que lo apoyaba. Pero siempre entonces ligado ahí en México. ¿Qué tal era don Emilio? Don Emilio Azcárraga Grande fue un genio. Fue un genio por muchas razones. Mira, él empezó en 1930 con la W Radio. La W Radio, cuando empezó la televisión en 50, había hecho todo lo que a la fecha se ha hecho y se sigue haciendo. Ya. O sea, programas musicales Sí. extraordinarios, Así es mi tierra, y estaba Pedro Infante, y empezaba Lola Beltrán, etc. Noticieros. Los noticieros no tenían una persona que lo llevara o lo dirigiera. Ellos tenían horarios, pero estaba Luis Farías, estaba Álvaro Galvez y Fuentes, estaban una serie de locutores de primera. Entonces, cuando les tocaba, les daban su libreto y lo leían, pero los noticieros eran maravillosos. Y cortaban, además, si había una noticia importante, cortaban el programa que fuera, flash informativo, y lo daban.
de concurso, Doctor IQ, no sé, muchos programas cómicos, estaba el Panzón Panseco, sí, Régulo y Madaleno, de la pareja. Sí. O sea, todo lo que después, durante, y yo pienso que hasta las últimas fechas, ya lo tenía don Emilio. ¿Cuál ha sido el mejor producto de Televisa a su pensaría es muy difícil decir eso. ¿Hay Mira, muchos? Siempre en domingo fabuloso, como ¿no? programa, siempre en domingo tuvo una fuerza tremenda, pero tremenda. Tenía un rating y 8 horas y la gente se clavaba a veces las 8 horas o veía una parte, se iba al cine o se iba a misa. Sí, y pero siempre. Y lo seguía viendo siempre. Fue Y muy quienes fuerte. querían debutar era siempre en domingo, ¿no? Claro, Como muchos entraba cantantes siempre estuvieron en domingo ahí. y empezó Juan Gabriel ahí. Sí. Yo contraté por 8,000 pesos a Julio Iglesias. ¿A poco? Sí, a Juan Gabriel. Allí debutó. No sé, muchísima gente debutó. El que debutaba, mira, hubo 2 programas importantes. Sí. Nescafé, la revista musical Nescafé, empezó en 52 con una señora publicista, Juanita Guerra, que fue famosísima. Sí. Y ese era el lunes a las 9 de la noche y durante 18 años fue el programa a donde el que se presentaba top. Ya. Un día Javier Solís, por ejemplo, me fue a buscar a mi oficina. Habíamos tenido unos programitas ahí de donde empezó Javier y demás. Y llegó con un traje de charro azul marino, me acuerdo, precioso, botonadora. Y llegó y le dije, ¿ahora tú qué haces? Y dice, ya llegué. ¿A dónde llegaste? Voy a cantar en Nescafé en la noche. Ese era el golpe. De ese tipo, ¿me entiendes? Wow. Y entonces, cuando estuvo ahí, duró 18 años. A los 12 años, por X circunstancia, habían pasado muchos directores, era como Sí. la selección de fútbol. Sí. Otro. Claro. Bueno, pues entonces me lo encargaron. Yo lo hice los últimos 6 años. Ya. Casi los últimos 6 años. Y lo cuidé, no sabes cómo cuidé ese programa. Era pensar en los 20 y tantos minutos de acción toda la semana. Y estaba lo mejor de lo nacional, lo mejor, por supuesto, Vicente Fernández, Lona Beltrán. Sí, claro. Ya habían traído, ya tenía una historia muy grande, habían traído a cantantes italianas, a cantantes, a tenores, en fin, etcétera. Había estado el ballet folclórico de Amalia Hernández, había debutado ahí. ¿Y por qué se acaba? ¿Por qué se termina en Nescafé? Yo creo que todo tiene un ciclo. Si me preguntas por qué se acaba Chabelo, por qué se Sí, creen acabó los ciclos, que sí, ya claro. llega un momento en No, el si no que... es que crea, existen. Bien, vamos a hacer una pausa y al regresar hay que platicar de cómo usted genera mañanitas a la Virgen Claro que sí. y cómo llega aquí a desempolvar una bodega, el estudio, lo que era, de Televisa Claro, Puebla. sí, con mucho gusto. Sí, Luis, además, porque con llegó mucho- a soplar el polvo, ¿no? Así es. Muy bien, Así regresamos. es. Mi viejo café, tiempo para disfrutar. Continuamos.